Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a ver este video. Una nueva entrega de opiniones LPF. Bueno, prometido es deuda. Yo les dije que iba a haber una nueva entrega, esta vez hablando de los dos finalistas, y bueno, del campeón y subcampeón, mejor dicho. Hablamos del campeón, largo y tendido. Toca hablar del subcampeón. Eh, a ver, voy a ser muy sincero, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque ustedes saben, yo soy vikingo. eh, Así que no voy a esconder no voy a decir mi alegría, pero no me disgustó que San Francisco perdiera la final. Eh, no pensé que él iba a perder por la cantidad que lo termina perdiendo. Eso sí me parece que fue bastante triste y no estuvo a la altura en este sentido. Pero pues, si yo tenía que elegir entre San Francisco o Plaza, yo iba a elegir Plaza y no me escondo para decirlo y lo digo aquí abiertamente. Sin embargo, sí hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar de un club que volvió al lugar en el que tenía que estar, hizo la labor, hizo lo que tenía que hacer. No se tradujo en un campeonato, que creo que igual era un poco la lógica de lo que podía llegar a pasar. El tema es que pasaron cosas ilógicas en la final y quedó para la historia negativamente en el caso de Sanfra. Pero creo que estamos volviendo a ver al equipo que siempre debió haber sido, que nunca debió dejar de ser. Y en ese sentido eso es muy bueno para la Liga Panameña de Fútbol. Vamos a hablar de San Francisco. A ver, y quiero comenzar de una forma similar a como comencé el video de Plaza. San Francisco ha hecho su mejor torneo de los últimos 5 años. Y no es exageración. No, yo no les estoy mintiendo, gente. Y muchas veces yo utilizo la referencia de los últimos 5 años, 5 años, 5 años cuando hablo de CAI y de Sanfra, sobre todo de CAI. Pero en el caso de Sanfra yo creo que es aún más simbólico y es aún más latente. Eh, San Francisco ha pasado una de sus peores épocas a nivel deportivo en toda su historia en estos últimos 5 años. Eh, no fue nada, para nada, nada, nada lo que debería ser un equipo grande. Fue un equipo que realmente dio mucha lástima durante mucho tiempo, que realmente matemáticamente termina descendiendo. eh, y daba la sensación como que las directivas ni siquiera, no sabía ni siquiera si decir si era que no tenían interés, no sabía si decir si era que no sabían qué hacer. Por yo no ser malicioso, quiero pensar que es que no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, la situación deportiva era muy mala y, y no era el mismo San Francisco que era en otras épocas. Nada que ver, nada que ver. Y uno habla de 5 años y suena como mucho tiempo, pero 5 años en verdad es poco, no es mucho. Y más aún tomando en cuenta que antes de esos 5 años, los 10 años anteriores para Sanfra habían sido muy gloriosos, muy buenos. ¿Qué digo? Los últimos 10, 15 años habían sido sumamente gloriosos. San Francisco había alcanzado su época dorada de la mano de Stempel, había sido uno de los equipos protagonistas del fútbol nacional, el gran representante del oeste hecho y derecho, no tenía rival. Le aparece un rival en el camino en 2013, igual no en ese momento no era la amenaza que era hoy, o que es hoy. Gana su último título en el año 2014, pero sigue siendo un equipo importante en la liga, a tal punto que llega a dos finales consecutivas en 2019 y luego en 2020 y las pierde con su vecino. Las termina perdiendo con su vecino, pero nada auguraba que San Francisco iba a decaer de la forma en la que lo termina haciendo después de ese 2020. Y es muy curioso porque la base realmente era prácticamente la misma. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho en el canal y que repetía respecto a San Francisco es que ya estos jugadores cargaban con un aura derrotista y lo primero que había que hacer para cualquier directiva que llegara era hacer una limpieza. Y el día que se hiciera esa limpieza y se rearmara el equipo, tal vez iba a aparecer otro San Francisco. Y esto es algo que yo creo que dije incluso en el video de Volvió a ser poderoso, que se los recomiendo.
San Francisco cruza estos últimos 5 años, la pasa terriblemente mal. Llega esta nueva directiva colombiana para este torneo. eh, Confía en Nilton Bernal, perdón, iba a decir Nilton Sánchez. Estaba combinando a Ángel con Nilton. Y a Nilton Bernal no empieza bien, porque esa es la verdad, no empieza bien Nilton. Y Nilton, pues, siento yo que estaba tratando de sacarle agua a las piedras y no sabía realmente mucho qué hacer y no tenía realmente los medios para hacer más. Llega la nueva directiva y esto es algo que yo he dicho muchas veces. Para mí, lo primero que hacen es lo que debieron haber hecho hace, no un año, hace como 3 años debieron haberlo hecho, que era hacer una limpieza completa. Se van instituciones como Palacios o Yamal Rodríguez y empieza a rearmarse el equipo. Y es que el mercado de pases que hace San Francisco es maravilloso. En ese sentido, San Francisco hace un muy, muy buen mercado de pases, la guinda del pastel siendo Blackburn, y, y nada, o sea, termina realmente formando un muy buen equipo. Tanto así que de verdad que muchos periodistas lo pusieron como favoritos. A mí me parece un poquito pronto para ponerlo en ese papel, pero, con justa razón, sí pensaba yo que pues, hombre, podía ser interesante. Había que ver si Bernal le sacaba el jugo a estos jugadores. El tema fue que en un principio no lo logró. Se complicaban igual, tenían muchos problemas, no sabían qué hacer. Era todo un plomo en el campo de San Francisco. Todo el mundo, incluido yo, pidiendo la cabeza de Nilton Bernal, porque de verdad que él decía, bueno, denos tiempo, denos tiempo, denos tiempo, denos tiempo. Y lo que por lo menos yo decía era, brother, tú estás pidiendo tiempo, llevas meses en el cargo, no le ganas a nadie, te traen un nuevo equipo que tú dices, bueno, sabes, ya, pues no se van a ir todos, vas a tener más o menos una base, igual tampoco te sale, no le estás ganando a nadie, ¿cómo vas a estar pidiendo más tiempo? Bueno, el tiempo le dio la razón a Nilton, por eso creo que estaba diciendo que le dieran más tiempo, tiempo le dio la razón. Nilton empieza a mejorar el equipo, Blackburn empieza a carburar, Darwin Pinson empieza a carburar, Miguel Camargo empieza a volver a hacerse Miguel Camargo, Góndola retoma ese liderazgo en defensa y de la mano de este tipo de jugadores con más experiencia, San Francisco comienza a sacar partidos importantes, comienza a trepar en la tabla, a tal punto de que incluso amenaza a su rival, que era Kai. Termina amenazando a su rival en una posición bien incómoda en la que Kai realmente termina clasificándose como segundo lugar porque bueno, porque logró sacar un buen empate con un Messi, pero ya se vislumbraba que por lo menos Kai no había tenido una de las mejores temporadas y San Francisco había hecho una levantada muy buena y se estaba metiendo en el playoff merecidamente. Y hasta este punto, mérito de los jugadores, mérito de Bernal, eh, entendiendo que habían iniciado de forma muy irregular. San Francisco llega al playoff en los Andes, que pobre Sporting, eso es una cancha con muchísima mala suerte en este tipo de instancias. San Francisco le saca el partido, no sin polémicas arbitrales, porque de verdad que el lazo que le hace este Xavier Cruz al jugador de Sporting era de penal, no pitan el penal. Y pasa San Francisco, igual con justicia, porque hizo los goles que tenía que hacer, a una semifinal durísima contra el que para nosotros, o sea, para mí, incluso para Junior, había sido el equipo más regular de la temporada y el mejor de todos prácticamente, que fue Universitario. Lo que yo creo que termina colocando a Sanfra como un candidato viable es justamente ese partido contra Universitario en la última fecha. San Francisco hace la tarea, gana por goleada, asegura su pase, pero sobre todo se muestra como un equipo aguerrido y que le puede hacer el daño al equipo más regular de la temporada. Y yo decía, bueno, llegó tal vez con la intención de ir con suplentes o de descansar, igual no tenía nada que perder. Vemos que a la larga no fue tan así. Empieza la semifinal, un muy buen empate en casa.
bastante peleada entre ambos. Y la vuelta para mí fue la confirmación de que había vuelto el poderoso La Chorrera. Y yo sé que para algunos de ustedes puede haber sido exagerado, pero quiero que me entiendan. Este tipo de partidos San Francisco en los últimos 5 años, uno, no los había tocado, y dos, si los había tocado, si los llevaba a tocar, los perdía. No los ganaba, los perdía de plan. Y enfrentarte con el que había sido el verdugo de todo el mundo en el oeste, no perder en casa y sacarle una victoria relativamente justa, porque aunque sí, también hubo un par de jugadas polémicas que debieron haber sido cantadas penal en contra de Sanfra, eh, Universitario se termina complicando en defensa, cosa rara, pero ¿qué le pasó? Se termina complicando en defensa, comete muchos errores, da mucha papaya, y San Francisco hace lo que los equipos grandes tienen que hacer, que es aprovechar cuando los equipos dan papaya y llegar a instancias superiores. Nilton lee el partido muy bien, hace todo bien en ese sentido. Los jugadores confían en el técnico, sacan adelante la victoria y San Francisco está en una nueva final después de 5 años. Entonces, de verdad que suena como una exageración, pero estos últimos 5 años para San Francisco fueron penurias todo el tiempo. Por casi 8 o 9 torneos, San Francisco fue un barco perdido en medio de la niebla, en un océano sin fin. Y Bernal, que agarró una nueva tripulación en el medio de la nada, lo llevó a la luz, lo llevó a tierra firme, lo llevó al lugar del que nunca debió haber salido y que hizo falta durante prácticamente 5 años. Sanfra cargaba con 10 años sin ser campeón encima. Todo era muy místico, ¿no? Tener 5 años sin llegar a la final, 10 años sin ser campeón, la décima estaba al alcance, mística, era mística, cine, todo. Eh, era como para realmente que San Francisco pudiera decirse a sí mismo, ¿sabes qué? Llegamos aquí, nos metimos hasta esta instancia, hemos hecho los méritos, podemos ser campeones y podemos borrarnos esa décima que tanto estamos anhelando. Llegan a la final. Merecido o inmerecido, yo creo que dentro de todo hizo su cuota de merecimiento, aunque los árbitros, pues sí tuvieron un papel más protagónico en las llaves de Sanfra que en las de Plaza, por ejemplo. Entonces, uno podría argumentar eso, pero hay que decir que San Francisco peleó, ganó los partidos que tenía que ganar y con eso se logró meter a la final. Lo que estaba por pasar no solo quedó en los libros de historia, sino que yo creo que ningún guionista de Hollywood ni aquí en Panamá, creo que se podría haber imaginado eso como una realidad plausible. Sanfra pierde la final por 6-0 en un partido en el que los jugadores de jerarquía y los jugadores de experiencia se vieron lentos, se vieron incapaces de poder alcanzar la velocidad, la juventud y el vigor de jugadores más jóvenes. Y se notó por muchos momentos que a este San Francisco, a estos jugadores les faltaba hambre. Le faltaba ese deseo inconmensurable, incontestable, indefinible de ser campeón. Ahí estaba la ilusión, estaban las ganas, sí, pero se encontró enfrente a un rival que simple y llanamente quería, deseaba e iba a hacer lo que sea por ser campeón. Y ya desde ese momento, San Francisco se había condenado a sí mismo a perder la final. Lo que nadie pensaba es que iba a perder la final de una forma tan catastrófica. Ha salido Pistolero Garcés también a hablar, Kai le ha tirado su par de puyaditas, que a ver, yo como vikingo obviamente es contentísimo y riéndome mucho. Como Opiniones LPF y como canal que habla de la liga, yo creo que Kai tiene que enfocarse un poco más en sí mismo, en tratar de mejorar para la próxima campaña
y centrarse en que va a tener Centroamericana y Liga. Porque esta vuelta volvieron a quedar afuera contra Tauro en playoff, cuando tenían un mejor plantel incluso y podría haber sido también campeón tranquilamente Kai, pero bueno, no, no hizo la labor, no hizo la tarea y terminó muy regularmente la temporada. Eh, Así que para mí Kai en ese sentido no, no tiene mucho de qué burlarse, más allá de de lo folclórico, ¿no? Pero eh, en el caso de San Francisco como tal, lo que pasó fue muy vergonzoso y las críticas también de la gente, yo creo que son entendibles desde el resultado de la final, porque definitivamente quedar en los libros de historia como el equipo con más goles en contra en una final es algo que va a ser difícilmente superable. Yo creo que ese, es de ese tipo de récords que simple y llanamente se van a quedar en la historia. Van a haber finales que probablemente van a tener más goles. Va a haber finales en las que va a haber eh, más afición, porque hubo mucha afición en el partido. Registraron 17.000 personas, un poquito más, casi 18, pero eso es una asistencia increíblemente alta. También felicitarlo en ese sentido, eso se sabía que iba a poder pasar. Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir yo? Ah, te disculpen, yo aquí no hay guión, así que yo a veces divago un poco. Em, la crítica es válida por cómo lo termina perdiendo, pero creo que un poco el hincha de San Francisco es ingrato con este grupo. Es ingrato porque este grupo los devolvió a un lugar en el que no estaban, los puso a celebrar algo que hace años era imposible imaginar como algo posible, más allá de la fanfarronería típica de siempre querer hablar de los 9 títulos y la historia y demás. Este San Francisco los puso a soñar y ha sido lo más cercano a ese poderoso de la chorrera del que tanto se ha hablado y del que tanto se habla. En ese sentido, San Francisco ha hecho una campaña de renacimiento en la que s- se ha levantado, se ha sacudido toda la suciedad, toda la maleza y todo el polvo y ha vuelto a caminar con la cabeza en alto. Termina así muy golpeado, pero con la cabeza en alto, diciéndose, yo soy poderoso, yo puedo, esta vuelta no ha sido, la próxima podría ser. En ese sentido, yo sigo creyendo, a pesar del resultado, que San Francisco ha vuelto a ser ese poderoso de la chorrera. Lo va a sostener en función de lo que la directiva pueda decidir. Yo creo que lo más inteligente en este momento es tratar de mantener en la medida de lo posible ciertas piezas, jugadores como Pinzón, como el mismo Blackburn, creo que son sumamente importantes que sigan. Hay otros que creo que sí podría buscársele tal vez mejores jugadores. Caso de Camargo, por ejemplo, yo creo que ya la edad un poco le puede ir pesando. Puede ser bueno intentar probar con otro perfil. Edilson, yo creo que también ya cumplió un ciclo en San Francisco. Yo creo que ya es momento de que salga. Eh, Lamentablemente queda pintado como un jugador que no estuvo a la altura de las circunstancias tampoco y que pues es Carrasquilla en el apellido y no, no hace la magia ni hace las cosas que hace el hermano. No es mal jugador, pero no es la gran cosa. Eh, Van a ser jugadores como Chiari, estoy muy seguro. Yo creo también que Góndola vendría bien que se le traiga un compañero en saga un poquito más experimentado. Hay talentos interesantes como Sinisterra, por ejemplo, que me parece muy bueno que estén ahí. Sergio Rivera también.
Mantener a Guillermo Benítez, por ejemplo, me parece que es un elemento interesante. Y algunos de ustedes dirán, bueno, si estás diciendo muchos jugadores, ¿qué pasa con Nilton? ¿Qué hacemos con Bernal? Bueno, a ver, por una parte, yo creo que Nilton tiene buenos argumentos para quedarse y hay buenos argumentos del lado de la directiva en caso tal de que ellos digan que se quiere ir. Por un lado, fue Nilton, y yo diría que Nilton solo, quien creyó en la posibilidad de llegar a la final. Y algunos de ustedes diría que bueno, pero hubo periodistas que decían que podía competir. Sí, pero fue Nilton quien siguió en su barco, que vio cómo se le abrían hoyos por aquí, le estaba entrando agua y demás, y mucha gente se iba bajando del barco, se iba bajando del barco, e iba puteando los de fuera del barco, y Nilton lo que le dijo a sus jugadores fue, muchachos, necesitamos parchar los huecos, necesitamos arreglar todo lo mejor que podamos y sacar esto a flote. Y lo sacaron a flote y llegaron a tierra. Nilton le volvió a dar ilusión y alegría al pueblo franciscano, pasaba, cosa que no pasaba hace muchos años. Y en ese sentido yo creo que merece la continuidad. Y aparte siento que este grupo de jugadores, más allá de lo que pasó en la final, confían en la idea de Nilton, creen que Nilton los puede llevar un poco más lejos y me parecería que en ese sentido sería un error sacarlo. ¿Cuáles son los contras? Nilton me parece que va a tener que hacer un camino muy similar al que hicieron Baloy, al que hizo Cholito, y a ir aprendiendo de derrotas durísimas y derrotas difíciles a poder lidiar con este tipo de partidos. Eh, Siento sí, por ejemplo, que los derbis, Nilton ha sido uno de los que mejor ha sabido jugarlos, pero todavía no los gana, por ejemplo. Entonces, eso es algo que habría que ir de su parte e irlo trabajando. Em, lo que te pasó en la final de perder 6-0, eso no te puede pasar. Eso no te puede pasar. Tú, si vas reconociendo que tu equipo está siendo totalmente avasallado, evítate la vergüenza, evítate ser completa y totalmente humillado. Y bueno, si te tienes que resguardar, te resguardas, pero para evitar que sea una goleada aún más escandalosa. Nilton salió a atacar más, salió a quitar la defensa y con eso se lo terminaron comiendo y les metieron los 6 goles. Error. Fue un craso error. Y finalmente, creo yo también que hay un catálogo de técnicos o posibles técnicos que yo creo que podrían aprovechar mejor este equipo de San Francisco. ¿Quiénes, por ejemplo? Hay gente que ha sugerido a Miguel Corral. No estoy muy seguro si podría ser, me parece que tal vez no. En Humesit no le fue muy bien y tenía prácticamente un hecho equipo a medida. Baloy definitivamente no. Infante, por ejemplo, podría ser un técnico muy interesante en San Francisco y que podría sacarle pecho a esta plantilla. Eh, bueno, Gary yo creo que ya está del todo retirado. Eh, Jorge Santos, que es el técnico de las inferiores de San Francisco, creo que valdría la pena darle una oportunidad, viendo que sobre todo los demás equipos más exitosos han optado por ese camino. Creo que valdría muchísimo la pena. O sea, lo que digo es que hay otros técnicos u otros perfiles que han hecho y logrado cosas que le serían muy útiles a San Francisco en este momento. Y en ese sentido, quiero pensar que San Francisco tiene todo para poder seguir siendo competitivo y
para poder seguir llegando a instancias importantes. No digo con esto que va a llegar una nueva final. No, no creo que esté cerca de ser Plaza Amador. Por eso hablo siempre que Sporting me parece que es el más cercano a eso. Pero con decisiones correctas, con una planificación más a futuro, eh, tal vez apostando un poco más al talento que ellos siempre han desarrollado, porque San Francisco es algo que no ha parado de hacer incluso en momentos de crisis, que es desarrollar talento. Si eso se va enfocando así, acompañando a jugadores de la talla de Blackburn o el mismo Darwin Pinson, que igual en la final tuvo una final muy mala, pero bueno, yo creo que también venía golpeado, eh, se pueden lograr entonces cosas similares a lo que ha logrado el vecino, lo que ha logrado Plaza, lo que ha logrado Tauro, Alianza en este tiempo. Con esto no quiero decir que quiero que Bernal se vaya. Eh, a mí me parece que Bernal se ha ganado, meritocráticamente hablando, seguir, que se le dé una nueva oportunidad. Ha hecho la tarea para, para poder lograr eh, llegar a una instancia en la que se veía casi que imposible que este equipo llegara. Y yo creo que no queda nada más que felicitarlo a él y a sus jugadores por haberlo logrado. Quiero cerrar diciendo que estoy como vikingo, y yo siempre hablo de esta dualidad. Como vikingo, obviamente, mm, me preocupa ver que mi vecino vuelva a empezar a mejorar, aunque eso significa que el derbi va a ser más competitivo. O bueno, el clásico del este va a ser más competitivo. eh, Igual, pues, hombre, me gusta ganarle, o sea, no vamos a mentir, me gusta ganarle, pero va a ser más competitivo. Em, pero como opiniones LPF como canal, me alegra de sobremanera ver a San Francisco regresando a este tipo de instancias. Para mí, esta nueva directiva colombiana que ha llegado ha hecho todo lo que había que hacer y que es algo que he recalcado. O sea, después de ver una cantidad de videos de San Francisco en este canal bastante grande y yo en casi todos digo lo mismo. Y esta directiva hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que yo por lo menos consideraba que tenía que hacer. Para mí van en un muy buen camino. Lo que pasó contra Plaza fue un accidente futbolístico que no va a ser olvidado. No, no se va a olvidar porque lo vamos a ver en televisión muchas, muchas veces en el futuro cuando se hablen de cosas históricas en la liga. Eh, mm, Se va a recordar por mucho tiempo. Pero eh, este es el Sanfra que merece ser llamado el poderoso. Este es el Sanfra que ha llegado a donde tenía que llegar, como la historia lo demanda. Eh, y lo que yo esperaría en el caso de los directivos es que de verdad mantengan la línea de trabajo, traten de mejorar sobre las cosas que han visto que se pueden mejorar. Panamá es un mercado con jugadores que yo siento que a veces no se miran lo suficientemente a fondo como para encontrar buen talento. Se encuentra muy buen talento, sí, pero se puede buscar más a fondo y encontrar más. Y si San Francisco se toma la tarea, yo creo que va a encontrar jugadores que lo van a mantener siendo competitivo y a futuro, incluso volviendo a ser campeón. Así que nada, digan ustedes qué piensan en la caja de comentarios, si creen que lo que de que Sanfra vuelve a ser poderoso es una mentira, que eso no es así, si creen que en efecto Sanfra ahora sí vuelve a ser ese equipo que tenía que ser. eh, Nada, eso básicamente. Nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.